Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast, una semana más para comentar todo lo referente a la actualidad del ciclismo que evidentemente pasa por los mundiales de ciclismo en carretera que se celebran esta semana en Zúrich. De hecho, empezaron ayer con esa crono individual, con esa victoria en lo masculino para Remco Evenepoel. Ahora vamos a hablar de ello y que verá su colofón el próximo domingo con esa lucha entre Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel y compañía en la lucha por el maillot. La verdad es que, bueno, hoy va a ser un programa muy centrado en ello, aunque evidentemente repasaremos también noticias de toda la semana y iremos repasando, como siempre, toda la actualidad, pero dejarme explicar un poco, pues hacer un poquito de previa, ¿no? De lo que va a ser este mundial que la verdad es que se presenta de lo más emocionante, un Pogačar que está sin duda buscando su primer mundial para reafirmar su dominio en una temporada en la que ha ganado el Giro de Italia, el Tour de Francia, con 6 victorias de etapa en cada una, recordemos, 3 clásicas, la Strade Bianche, la Lieja-Bastoña-Lieja y la más reciente, el Gran Premio de Montreal, y la gran duda de si Evenepoel va a poder recuperar el trono después del histórico doblete doblado en los logrado por él en los Juegos Olímpicos. La verdad es que lleva una temporada auténticamente espectacular, veremos si será capaz Van der Poel de estar ahí, si va a dar la sorpresa a Mark Hirschi, y en categoría femenina Vollering y Kopecky, que van a intentar también ahí estar luchando. Vamos por partes. En categoría masculina presenta un recorrido en Zúrich, en Suiza, de 273,9 kilómetros, una distancia importante y sobre todo una exigente a nivel de metros de desnivel, altura, 4.470 metros de desnivel acumulado. Si hubiera que buscar un equivalente en el calendario de carreteras o de carreras de un día, pues seguramente sería la Lieja-Bastoña-Lieja, la más dura entre las clásicas de las Ardenas. Y tiene sentido por ello decir que Tadej Pogačar y Remco sin duda son los grandes favoritos. Entre los dos se reparten las últimas 4 ediciones de esta prueba, con 2 victorias para cada uno, aunque nunca llegaron a verse las caras entre ellos. La única vez que coincidieron, en 2023, el esloveno Tadej Pogačar tuvo que retirarse por una caída, ya lo sabéis, y este año, en su regreso, se llevó la victoria como preludio al dominio que ejerció en el Giro y en el Tour de Francia. Para lograr su primer maillot arcoiris, Pogačar es verdad que cuenta con una potente selección eslovena en la que destacan Primož Roglič, reciente ganador de su cuarta Vuelta Ciclista a España, Matej Mohoric y Jan Tratnik. Ojo a Roglič porque ya ha dejado caer esta semana que él, que no tiene por qué trabajar para Pogačar, que él también ve opciones y quiere ser campeón del mundo y es ambicioso. Un poco en la línea de lo que viene siendo el Roglič de los últimos tiempos, aunque a nadie se le escapa que sin duda Pogačar va a tener grandes galones en Eslovenia. La baja de Wout van Aert, ya lo comentamos la semana pasada, lesionado en la Vuelta Ciclista a España y clave en París para controlar a Pogačar, sin duda yo creo que ha dejado un poco dañando las opciones a nivel táctico de Remco Evenepoel, pero Bélgica tiene un equipazo también, con Campenaerts, con Wellens, con Van Gils. Serán los dos grandes rivales de Mathieu van der Poel, que a pesar de enfrentarse a un recorrido que sin duda es verdad que no se ajusta perfectamente a sus características, es verdad que esta semana se le ha visto un poco más fino, más delgado de lo que es habitual, quizá para intentar, ¿no?, estar mejor en el recorrido del Mundial, pero que no va a renunciar ni mucho menos a defender su corona de campeón. En el reciente europeo confesó, como digo, que ha bajado unos kilos respecto a su peso habitual. Yo creo que eso le va a dar un punch. Y después creo que hay que apuntar un nombre claro. Es el de Mark Hirschi, local, que ha ganado las últimas 5 carreras de un día que ha disputado, desde la clásica de San Sebastián al más reciente memorial Marco Pantani. O también hay que apuntar a Matías Esquelmós, que esta temporada ha dado un paso más adelante y puede ser una opción. No apuntamos ni ponemos en esta lista a Richard Carapaz, del que vamos a hablar ahora, porque se ha bajado finalmente de la carrera por un problema personal. En categoría femenina, el cartel de favoritas recae sobre 2 estrellas que habitualmente son compañeras de equipo, Kopecky, actual campeona del mundo, y Demi Vollering. La belga llega de conseguir un bronce olímpico en la prueba en línea de París 2024, ganar el Tour de Romandía y proclamarse campeona de Europa en contrarreloj para el Mundial. También parte entre las favoritas en la crono, pero ha dado razones para pensar que puede defender con éxito su corona en Zúrich. Entre las aspirantes a ese trono destaca Vollering, que llega
arropada por una gran selección de Países Bajos y dispuesta a sacarse las espinas que lleva clavadas de las últimas carreras. Por ejemplo, perdió el Tour de Francia por tan solo 4 segundos después de una dura caída en la etapa 5 y pese a ganar la etapa final en Alpe d'Huez, y fue segunda también por un suspiro en Romandía por detrás de Kopecky. Entre el resto de favoritas quizá destacan Longo Borghini, Niegadoma, la ganadora del Tour, o las australianas Grace Brown, ganadora de la Lieja, y Bradbury, la estadounidense Diguer, y quizá entre España pues Mavi García, la colombiana también Paula Patiño sería otra opción. Todas las carreras, tanto pruebas en línea como contrarreloj, terminarán en un lugar que es prácticamente impronunciable para mí, de verdad. Sechselautenplatz, creo que lo he dicho bien, una plaza situada en el centro de Zúrich, junto al lago del mismo nombre. Lo que cambiará será el punto de partido. Ayer ya vimos que en la carrera masculina el pelotón tomaba la salida de Winterthur y recorría una distancia por el camino, y es un poco la misma en ruta, ¿no? 273 kilómetros que sale de ahí con un desnivel, como decimos, de 4.470 metros, y como es habitual la prueba tendrá dos partes, una primera línea de unos 70 kilómetros y una segunda que consistirá en un circuito al que darán 7 vueltas. El tramo más complicado de la primera parte será el ascenso a Kiburg, una subida de solo 1,2 kilómetros, pero con una pendiente media del 12% que sube hasta el 16% en algunas zonas. Y en el circuito esperan dos subidas casi enlazadas, la Zurich-Bertrais de 1,1 kilómetros al 8% con máximas del 15%, y Wittikon, que son 2,3 kilómetros con una pendiente media del 5,7% y máximas del 9%. Subidas cortas pero exigentes, en particular las dos primeras, donde sin duda se va a mover la carrera, y casi os digo que creo que se va a romper ahí. En la carrera de élite femenina, por su parte, tomará la salida de Uster y cubrirá 154,1 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.488 metros. En su caso, el comienzo es más suave hasta llegar al mismo circuito sobre el kilómetro 50, donde darán 4 vueltas. Básicamente, tenemos que estar pendientes. Ya sabéis que empezó el sábado esta prueba con el relevo mixto de handbike por equipos. Ayer se disputaron la crono individual femenina B y la crono individual femenina y masculina élite, con victoria especialmente para Remco. Hoy lunes, por ejemplo, la junior contrarreloj individual masculina y la sub-23 individual masculina. El martes pues siguen con más cronos femeninas, individual femenina, la junior, etcétera, etcétera. Miércoles también hay, por ejemplo, la crono individual por relevos mixtos. Bueno, toda la semana hay pruebas hasta llegar a esta élite prueba en línea masculina. A las 10:30 del domingo 29, acabará alrededor de las 5 de la tarde. La élite femenina empieza a las 12:45 del sábado 28 hasta las 16:45 más o menos. Eurosport y Teledeporte ofrece la carrera en España. Bueno, pues vamos a disfrutar de una semana que yo siempre digo que es muy especial, la del Mundial, y que nos encanta, nos apasiona, y que sin duda todo apunta a que Pogačar es el gran favorito. El recorrido creo que le va como anillo al dedo, pero como siempre digo, los mundiales son especiales, nunca puedes predecir. Y eso sí, ahora hablamos de España, porque creo que se presenta con una selección auténticamente de lujo. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana no podía ser de otra manera. Es para Remco Evenepoel, que ayer se llevó por 6 segundos de ventaja sobre Pipo Gana esa crono en Zurich de 46,1 kilómetros para ser de nuevo campeón del mundo en la disciplina contra el crono. La verdad es que es una auténtica maravilla verlo disputar este tipo de pruebas, de especialidades. Y es verdad que Pipo Gana lo hizo muy bien, pero se encontró de nuevo con Remco Evenepoel, que bueno, lleva un año auténticamente estratosférico. Campeón olímpico contra el crono y campeón olímpico en ruta, y ahora campeón del mundo, en este caso en el Mundial, tercero en el Tour de Francia. Es que el añito que lleva la criatura, segundo en París-Niza, ganó la Volta al Algarve también, hizo una muy buena actuación en Dauphiné acabando séptimo. Creo que estamos ante una auténtica bestia en la disciplina contra el crono,
y seguramente va a marcar una época en esta disciplina, no se puede decir de otra manera. Y tiene serias opciones, como decimos, de poder ganar también el Mundial. Es el gran rival de Tadej Pogačar. Hay quien piensa que se le adapta mejor incluso que a Tadej Pogačar la carrera. Esto es algo que me gustará verlo. Sin duda, Remco es una joya de ciclista. Pippo Ganna fue segundo y Edoardo Affini fue tercero, el italiano. Los dos italianos que fueron segundo y tercero en una gran actuación por delante del que todos pensábamos, lo estuvimos comentando en el grupo de Telegram, que quizá estaría un poquito más cerca de Pippo Ganna y de Remco Evenepoel, Joshua Tarling, el joven británico que acabó lejos, la verdad, bastante lejos, a 1.17 de Remco Evenepoel, acabando cuarto, y de Jay Vine, que se cayó al final y que sin esa caída, bueno, no sé si hubiera estado en el tiempo de Affini, pero por ahí, quizás se hubiera metido Jay Vine en un gran final de temporada, en ese tercer lugar, lo que hubiera sido, vamos, auténticamente espectacular para Australia y dejarme decirlo también para el Emirates, ¿no? Para el propio equipo, ver a Jay Vine, que ha mejorado mucho en esta disciplina. Asgreen fue sexto, Tobias Foss fue séptimo, Kung fue octavo, Campenaerts noveno y McNulty fue décimo. Roglic, por ejemplo, fue decimosegundo, estuvo francamente lejos de su mejor nivel. Eso me hace pensar que seguramente para el domingo, bueno, pues por mucho que él quiera, creo que va a ser difícil, ¿no? Que esté en disposición de luchar con Remco, Van der Poel y el propio Pogačar. Y respecto a los españoles, bueno, pues De la Cruz acabó 25º a 3.26 y a 3.36 justo detrás suyo en 26º lugar Raúl García Pierna. No lo hicieron mal, más o menos a la altura del tiempo de Almeida, de Schachmann, de Derek G, de Matías Vasek, de Biseguer, que es un especialista. Más o menos a ese nivel estuvieron los dos españoles que, insisto, no estuvieron nada mal en esta actuación. Y la verdad es que, bueno, hay que destacar que yo creo que estuvieron bien y que además, pues bueno, con siempre garantías a poder mejorar. Y un poco el descenso de esta semana es lo que decíamos antes. Ecuador se queda en cuadro. Richard Carapaz no va a correr el Mundial por un problema de salud de su hija. Ecuador que, como digo, se queda en cuadro porque ya tenía la baja de Jonathan Narváez por COVID y ahora esta baja de Richard, que ha tenido un problema familiar, evidentemente prioridad absoluta, solo faltaría, y ha hecho un comunicado donde ha dicho que se ha visto obligado a abandonar con una cirugía, ha tenido una cirugía la niña, bueno, que se recupere desde aquí, lo importante es lo importante, pero fijaos cómo tanto Narváez como Carapaz podían ser ciclistas más que interesantes y finalmente las circunstancias de la vida pues han hecho imposible que puedan luchar por este campeonato del mundo. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo lo tiene que dar España. Selección de España para el Mundial. No hay excusas. Pello Bilbao, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Mikel Landa, Enric Mas, Alex Aramburu, Roger Adrià y Pablo Castrillo. Es un auténtico equipazo en la élite, sin duda, que, insisto, deja a España en una situación para competir. Ya sé que no de primeras por la victoria entre las grandes favoritas, pero no hay excusas para correr al ataque, no hay excusas para tener errores tácticos, no hay excusas para repetir las actuaciones de las últimas ediciones de la selección española. Este equipo debe dar juego, debe de filtrarse constantemente, debe romper la carrera. Seguramente como Pello Bilbao como referencia de cara a ser un poco el líder de este equipo por las características de la carrera, con Juan Ayuso, que viene de ganar la crono de Luxemburgo, ahora vamos a hablar de ello, en un gran estado de forma, pero creo, insisto, que tenemos a Pablo Castrillo que llega, vamos, todos lo hemos visto en la Vuelta, en el mejor momento de su temporada. Roger Adrià acaba de ganar una etapa, también lo comentamos, en un gran estado de forma. Alex Aramburu acabando fuerte la temporada, Enric Mas también, Mikel Landa también, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Pello Bilbao, ciclistas de super nivel. Es verdad que en el equipo no hay un Pogačar, es verdad que no hay un Van der Poel, que no hay un Remco Evenepoel, pero estamos hablando que España, igual que como corre, por ejemplo, Italia, debe de filtrar constantemente hombres, tácticamente debe ser protagonista, se debe dejar ver y debe dejar atrás esas últimas actuaciones de los últimos años donde España, lamentablemente, bajo mi punto de vista, ha pasado muy, muy desapercibida. Por lo tanto, como digo, no hay excusas. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio.
Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario. El mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló. Y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Bueno, pues vamos a repasar noticias antes de hablar en tertulia y repasar un poquito todo lo que pensamos que puede pasar en el Mundial y alguna noticia más que también vamos a comentar en tertulia, como es habitual, sobre la actualidad. Pero, bueno, por acabar de rematar lo de los equipos que van y confirmados a este Mundial, las estructuras que lleva cada selección de las importantes, ¿eh? Bueno, Evenepoel ya hemos dicho que estaría muy bien acompañado con Campenaers en Bélgica, Wellens, Steven Benoit, Van Gils, Hermanji de Plus. Es un gran equipo, sin duda. Canadá con Guts, Buivin, Couté y Derek G también va a dar juego, porque todos son muy ofensivos. Quiero ver a República Checa, ojito con Matías Vasek, que llega muy bien. Quiero ver a Dinamarca también, con Mats Pedersen, con Valgren, con Magnus Kort, con Honoré, con Fulsan Kron, con Wandal, es un buen equipo también. Colombia va con Daniel Felipe Martínez, Tejada, Iner Rubio, Vargas y Buitrago. Girmay también va a estar ahí con Eritrea. Francia con Alaphilippe como líder, acompañado de Bardet, Bernard, Gregoire, Madouas, David Godou, Molaris y Bakov. Seguro que también lo van a hacer bien. Los británicos van con Stephen Williams, que yo creo que es el que a priori, ¿no? Con Pidcock deberían de ser los dos hombres importantes. Pero un poco Gran Bretaña, yo creo que está un poco en la situación de España, ¿no? Va con Williams, con Donovan, con Knox, con Onley, Pidcock, Jack Stewart y Adam Yates y Simon Yates. O sea, buen equipo de ciclistas de nivel, sin duda. Algunos pues quizá ya lleva la temporada un poco a cuestas, pero sin duda están fuertes. Yo creo que no tienen el líder, ¿no?, para poder luchar con Van Der Poel, con Pogačar, con Remco, pero sí que, vamos, me parece que es un equipo también, pues como España, para filtrarse por ahí. Y nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe en un mundial donde se corre sin pinganillos cómo se puede romper la carrera y cómo puede, ¿no? Alguien filtrarse por ahí, tener sus opciones y a eso hay que ir. Pero claro, para eso tienes que estar delante, tienes que estar ofensivo, tienes que estar atento, tienes que ser valiente, tienes que ir... vamos, no le voy a explicar yo cómo correr a nadie, ¿no? Pero creo que en las últimas ocasiones ha faltado ese punch, ¿no? Alemania va con Marco Brenner, Heschke, Lipovic, Schattmann, Stenhauser y Zimmermann. Ojo a Lipovic, que creo que también lo puede hacer bien ahí. Italia, de la que siempre digo que es protagonista, aunque hace años que no tiene un líder capo para poder ganar un mundial, ¿no? Va con Aleotti, Baggioli, Ciccone, Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Ulisse y Zana. No tengo dudas de que se van a dejar ver. Y más o menos yo creo que estos, si queréis repasamos el equipo noruego: Johannesen, Abrahamsen, Holgard, Tobias Foss, Steun Mittet y Legnesud. Y después el equipo de Países Bajos con Van Der Poel, que estará acompañado por Riesbeck, Wilco Kelderman, Barlemen, Van der Broek, Hole, Mollema, Sam Omen y Joert Bax, el ciclista del Emirates de 28 años. Y yo creo que estos principalmente son Eslovenia, ya hemos dicho, con Koberga, Roglic, Mohoric, Stagny, Mejek y Novak. Después están los suizos con Mark Hirschi como líder. Y bueno, me quedan los americanos con Matteo Jorgensen, que también lo puede hacer muy bien. Yo creo que es uno de los ciclistas que se va a dejar ver y va a ser protagonista. Pero quiero ver también cómo llega Quinn Simmons, que a priori es el que mejor se adapta a este recorrido, ¿no?, del equipo americano. Sean Quinn, McNulty, Sheffield, Nason Powles, Vermeike y Riley Sheeran son los otros que le estarán acompañando. Es verdad que Simmons hace tiempo que no tiene quizá ese punch que tuvo en su momento. Es verdad que se le ha visto en Luxemburgo, no ha acabado mal. Ha estado ahí incluso la última etapa. En la etapa quinto acabó segundo, por lo tanto parece que llega fuerte a este mundial. Recordemos que también viene de Canadá, ha intentado recuperar un poco el nivel. Pero ha corrido poco, no ha corrido ninguna gran vuelta esta temporada. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no?, el americano qué tal lo hace. En condiciones normales yo diría que se ha estancado un poco Simmons, pero insisto, que se adapta muy bien al recorrido. Y si está recuperando su mejor nivel, puede ser una opción muy bien. Los americanos que tienen a Jorgensen, a él, que pueden jugar esa doble baza, con McNulty, que también se adapta bien a este tipo de rampas. Yo creo que va a jugar un papel clave el hecho de
cómo se adaptan al desnivel, al paso de los kilómetros, la mayoría de ciclistas. Bueno, pues eso un poquito a nivel de equipos, para tenerlo controlado. Ahora, evidentemente, tenemos que comentar más cositas. Para empezar, pues algunas declaraciones después de la crono de ayer. Joshua Tarling, que se mostraba extremadamente decepcionado tras quedarse sin medalla en el Mundial. Es verdad que es muy joven, yo creo que tiene mucho margen aún. Ya sabéis que yo he dicho muchas veces que este ciclista a mí me gusta mucho y creo que va a ser el único que en los próximos años va a poder luchar con Remco cara a cara realmente por evitar que Remco gane en la mayoría de contrarrelojes. Y decía que sentía lástima de él mismo. Muy duro, insisto, en esta declaración. El propio Tarling, de 20 años, que decía que me derrumbé después de los Juegos Olímpicos y luego tuve una mala vuelta a España y metí la pata. No me fue bien, me siento mal por todos los que han invertido más que yo en la bicicleta y el equipo y por la ayuda de la British Cycling. Muy comprometido, insisto, con Tarling, que fue cuarto y se quedó sin medalla, que se la llevaron Ganna y Affini. En esa línea, Eduardo Affini comentaba que no esperaba estar en el podio. El podio, estaba muy contento, decía, es una gran sensación, el ciclista de 28 años del Visma, no esperaba estar en el podio, para ser sincero pensaba en terminar entre los 10 primeros, sería un buen resultado, soñaba con un top 5, cuando estaba en cabeza y vi a otros cruzar la línea de meta, poco a poco empecé a pensar que había algo más y que podía tener opciones. Bueno, pues muy contento Affini, que lleva una muy buena temporada, por cierto, para poder, ¿no?, conseguir este tipo de resultados. Bueno, cositas sobre Tadej Pogačar, el Emirates, que ha revelado el tipo de entrenamiento que ha seguido Tadej Pogačar para preparar este mundial. El director deportivo de Emirates, uno de ellos, Andrew Hauptmann, que ha comentado que Tadej Pogačar siempre está motivado y con ganas de ganar nuevas carreras, que ya está en buena forma, aunque no ha hecho nada especial para ello. Comentaba después un poco de Canadá y llegando a este mundial. Dice, corrió relajado durante unas semanas después del Tour sin entrenamiento específico, ahora se prepara con más precisión y se pone al día rápidamente. Decían, ¿no?, si puede hacer más después de Canadá. Decía el hombre, eso no es fácil de predecir, dependes de los puntos fuertes de otros equipos, incluso si estás en plena forma, ya veremos, pero dejaba claro que Pogačar podía tener esas opciones, ¿no?, de realmente llegar al 100%, como creo que llega al 100%. Canadá quizá no estaba al 100%, ya lo vimos ahí, ¿no?, que normalmente en ese ataque final no acabó de ganar tanto tiempo para lo que es habitual. Eso nos resta mérito sin duda a lo que hizo, pero vamos, Pogačar está en plenas garantías, igual que lo está Remco a estas alturas de temporada, para luchar por la medalla de oro, igual que lo está Van der Poel, insisto que yo creo que tiene sus opciones Mathieu Van der Poel y entre los tres va a estar ahí un poco en este abanico entre los tres, y algún outsider por ahí que se va a colar también, pues vamos a ver las opciones. Bueno, 19 corredores del UAE han ganado en 2024. Este es el datazo después de las victorias en la crono de Juan Ayuso en Luxemburgo y en la Super 8 Classic sin duda de Baroncini, que lo hizo muy bien. Y igualan el récord establecido por Mapei, el equipo que lo consiguió. Dejarme ver el año porque no lo tengo claro. No tengo aquí el año que lo consiguió Mapei, pero debía ser en el 99, si no me equivoco. Buscaré este dato, pero sí que tengo claro que es el récord que igualaron. Pero bueno, en todo caso, me parece que es espectacular. O sea, es que ganar con tantos ciclistas, o sea, con 19 corredores, con Del Toro, con McNulty, con Fischer, con Adam Yates, con Juan Ayuso, con Pogačar, con Hirschi, con Diego Ulissi, con Jan Christen, que hizo un inicio de temporada tremendo, con Sivakov, con Morgado, con Joao Almeida, con Bellens, con Nils Politt, con Groscharner, Novak, Jai Vine, con Marsolé y ahora Baroncini. Bueno, pues todos estos han levantado los brazos esta temporada en un récord absoluto, como digo, del equipo. En Luxemburgo ya sabéis lo que pasó, y es que se llevó la general Antonio Tiberi en el último momento, un gran resultado para él, muy feliz. Se mostraba Tiberi, decía que había sido una semana fantástica para él, tras conseguir su primera general con Bahrein, su primera victoria, ¿no?, en una carrera por etapas, la primera vez que se pone un maillot amarillo. Y decía que había sido una semana fantástica con grandes resultados, que todo el mundo en el equipo había rendido muy bien en Bahrein y que habían estado muy unidos en Luxemburgo para conseguir esa victoria, y que le reforzaba mucho, ¿no?, su moral para las próximas carreras, especialmente el Mundial y Lombardía. En la general ganó por delante de Mathieu Van der Poel segundo, que perdió ese primer lugar el último día a 15 segundos, y a 16 David Gaudu tercero. Ayuso fue finalmente quinto, iba ahí un poco más avanzado, perdió 3 puestos el último día, pero
Lo más importante para Juan Ayuso fue la victoria en la cuarta etapa en la crono. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar porque es lo que nos indica que de cara al Mundial es muy importante esta victoria. Para España y para Juan Ayuso, después de quedarse fuera de la Vuelta, de todo lo que había sucedido, un poco su salida del Tour por estar enfermo. Creo que esta victoria de Juan Ayuso en una crono donde estaban ciclistas como Van der Poel, donde estaba Pedersen, el propio Tiberi que se defiende muy bien, creo que es una gran victoria. Ganó con 7 segundos sobre Tiberi, con 11 sobre Pedersen, con 14 sobre Hirschi que está en un gran estado de forma, con 19 sobre Van der Poel, con 20 sobre su compañero de equipo Grosjean. Vamos, que hizo una gran actuación y puede estar muy contento. Ha estado divertido, el Tour de Luxemburgo. Siempre da juego, Siempre es una prueba, ya os lo decía la semana pasada, que da juego a estas alturas de la temporada. Bueno, resultados de esta semana, ha habido diferentes pruebas. No los voy a decir todas porque es que al final no acabaríamos nunca, pero bueno, destacar, por ejemplo, que el campeón de Europa sigue brillando, Merlier, que también ganaba el campeonato de Flandes, al sprint, evidentemente, ganando a De Klerk y a Jasper Philipsen, que últimamente no puede ganar a Merlier. Merlier ahora mismo es el sprinter más en forma del pelotón, sin lugar a dudas. Nadie duda de ello y que consiguió una victoria muy importante. Además, antes había ganado Lapson Goik ante Jordi Meus y Olaf Koig, al sprint también con Groenewegen y otros ciclistas de renombre. Por lo tanto, Merlier acabando la temporada de forma extraordinaria. De hecho, es que uno ve sus resultados de esta temporada. Bueno, en estas 3 últimas carreras belgas ha ganado incluso los europeos, ¿no? Que fueron en Bélgica y lo comentamos la semana pasada. Está en un estado de forma, insisto, muy fuerte en este final de temporada y va a ser protagonista de, creo, todas las carreras que pueda haber al sprint. Ahí no estaba. Y en Valonia, quien ganó en un gran final fue Roger Adrià. Gran victoria para Roger Adrià por delante de Aramburu. En un final explosivo, demostrando que tiene punta de velocidad, algo que ya sabíamos. El Red Bull dándole cada vez más confianza después de una gran vuelta ciclista a España. Acaba con un buen toque de pedal por delante de Aramburu y de Champuzan. Incluso ganaron a Girmay y a Plumers, que pueden pensar unos que puede ser más rápido que ellos, pero como el final era un subidita, pues ahí Aramburu y Roger Adrià que sacaron a relucir sus características como ciclistas. Me alegro mucho por Roger Adrià, es un ciclista que está evolucionando muy bien, salido del Ken Pharma, ya lo sabéis, del Lizarte, y que francamente cada vez va a más, se defiende en la alta montaña y lo está haciendo muy bien. Además en la Super 8 Classic, con esa victoria de Baroncini que decíamos, ahí fue quinto. O sea, estuvo también del grupo, acabó también siendo un hombre rápido, acabó Baroncini por delante de él a 28 segundos, pero también lo hizo muy bien a Adrià, que llegó en un grupo de 10 ciclistas más o menos, con Carlos Canal también, que hay que destacar, el ciclista de Movistar, que es otro ciclista muy interesante. Recordemos que ya en una etapa de Oran Camino acabó segundo, que ha hecho una temporada un poco de adaptación a Movistar Team y que el año que viene yo creo que va a dar un paso al frente, sin duda, en pruebas de un día, con mucho repecho, toboganes, subidas, bajadas duras. Yo creo que se adapta bien a estas características. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? A ver, unas declaraciones muy interesantes, un reportaje muy interesante de nuestro compañero Fran Reyes en relevo a Matías Cataneo, el ciclista de Soudal Quick Step, tras una gran, lo dijimos en su momento, pero gran actuación de la Vuelta Ciclista a España del italiano, que logró un tercer puesto también en el Campeonato de Europa contrarreloj y que ha encontrado realmente las mejores piernas, yo casi diría, de su carrera deportiva, Cataneo, pero que ha estado hablando sobre el pasado. Declaraciones interesantes, insisto, en relevo. No soy un tipo que se esconda o invente excusas, dice. Sé perfectamente por qué tiré por la borda la primera parte de mi carrera profesional. Comía mal porque quería estar lo más delgado posible. Cometí errores y los técnicos que deberían haberme guiado en la dirección correcta también. No tenía fuerzas y me costaba seguir el ritmo del pelotón incluso en el llano. El italiano explicaba que dijo que pesaba 59 kilos cuando se hizo profesional. 59 kilos. Llegó a pesar 75 kilos, pero actualmente está en la mitad. Dice, ahora me presento a las grandes vueltas con 68 kilos. Y si las termino con 65, como me ha ocurrido en alguna ocasión, siento que estoy al límite. Cada vez se oyen más historias de corredores que rinden mejor con pesos superiores, incluso en las subidas, donde Cataneo se lució en la vuelta. Dice, este es, en mi opinión, uno de los grandes peligros de la profesionalización de los cadetes o juniors, explica Cataneo. Los adolescentes no siempre están preparados para estos sacrificios ni rodeados de personas capaces de guiarles.
les puede pasar como a mí. Veía a profesionales de 30 años, les admiraba por su delgadez y estaba convencido de que tenía que ser flaco para montar en bicicleta como ellos. Y luego, como veía que me faltaba fuerza, me pasé con la comida. Bueno, ese equilibrio, ¿no? Que cuesta tanto, dice un Cattaneo, que creo que además es un testimonio tremendo en este buen reportaje en relevo que le hizo Fran Reyes y que, insisto, que es interesante. Yo solo tengo que decir que creo que tiene mucha razón, Cattaneo, que el tema de la finura en el ciclismo se ha llevado en algún caso al extremo y que últimamente se está viendo que ciclistas que no están tan finos consiguen rendir bien, sobre todo también en subidas, que ese es el gran reto, ¿no? Si quieres subir bien, ahí es donde está el equilibrio. Encontrar el equilibrio es lo que cuesta, ¿no? Entre la potencia muscular y ese peso ideal para tampoco sentirte sin fuerzas. La comida. Yo no soy nadie para dar consejos, pero cuando yo me he pasado con mis entrenamientos, etcétera, y he afinado un poquito y he buscado ahí comer menos, etcétera, yo también me he notado vacío. Prefiero ir un poco más pasado de peso y tener fuerzas y tener recursos ahí a nivel de esfuerzo que quedarse vacío, que es la peor sensación. No solamente cuando estás en la bici, sino después, ¿eh? O sea, en el día a día, cuando estás flojo, la verdad es que es una sensación horrible. Y bueno, yo soy muy claro al respecto, yo no soy ejemplo de nada, yo hablo desde un perfil de cicloturista amateur completo, ¿no? De globero totalmente, pero que cada uno a su nivel. Y si en este caso hablamos de profesionalismo, creo que aún queda muy claro con este testimonio de Cattaneo, y creo que hay que hacerle caso, ¿no? Y sobre todo con cómo pone la alarma en los jóvenes, ¿no? También en una edad formativa a nivel físico. Es un tema muy interesante, y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años el cuerpo del ciclista, ¿no? Eso no significa que pasen ahora a ser musculados, entenderme, no nos vayamos a la exageración, no estoy diciendo eso, pero creo que un poco en la línea de lo que dice Mattia Cattaneo, ¿no? Aquello del súper fino para rendir hasta el extremo. Bueno, por lo menos hay un debate abierto sobre si eso es lo más conveniente para algún tipo de ciclistas. Ha habido una circunstancia en la tercera etapa hubo una circunstancia en la tercera etapa del Tour de Luxemburgo, y es que Davide Fórmulo fue sancionado, descalificado, de hecho, por su posición en bajada. Ya sabéis que hizo aquello que ya hace un par de temporadas ha sido prohibido, cosa que me sorprende por parte de Fórmula, que es ponerse un poco en el tubo, ¿no? A bajar en el cuadro, básicamente, que es algo que, insisto, ya la UCI lo prohibió, lo sabe todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y aún así él lo hizo, lo pillaron y nada, descalificado. Me parece sorprendente que a estas alturas un ciclista profesional cometa estos errores, sinceramente, viendo que puede... Oye, yo creo que es una cuestión de seguridad, evitar este tipo de posiciones que no son seguras para nadie, en el descenso. Yo no sé si a nivel de aerodinámica se gana más o menos, no tengo ni idea. Me parece que lo he visto, que hay muchos ciclistas también amateur que lo hacen en un descenso y bueno, no sé. Ya sabéis que yo intento ser lo más pragmático posible y creo que, bueno, cuando vas a disfrutar o hacer tus entrenamientos, jugarte la vida en posiciones donde pierdes o puedes perder el control de la bicicleta en un descenso, lo encuentro bastante absurdo. Pero bueno, respeto evidentemente lo que quiera hacer cada uno con su cuerpo, pero más allá de ello, sí que es verdad que me sorprende el error, la cagada de Fórmula. O sea, es que me parece un error tremendo, rematando un poco la mala temporada de Fórmula en Movistar, donde todo el mundo esperaba más de él, ¿no? Un poco, bueno, en la línea de lo que hemos ido comentando. Declaraciones de Cian Uijtdebroeks, hablando sobre su temporada. Quizá otro ciclista que esperábamos quizá un poquito más después de su buen año en el Bora el año pasado. Decía: mi temporada 2024 ha terminado, decía Uijtdebroeks, me estoy tomando un descanso y actualmente estoy trabajando en algunos problemas físicos para estar listo para 2025. Estoy deseando volver a construir un buen nivel sobre la bici. Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones. Un compañero de Wout van Aert, que ha sido una de las noticias, con un emotivo vídeo además en redes sociales, anunciaban Wout van Aert y el Visma-Lease Bike su renovación de por vida con el equipo. Sí, habéis escuchado bien, supongo ya lo sabréis a estas alturas, ha sido una de las noticias de los últimos días, pero el único equipo que ha conocido en el World Tour, el Visma, ahora en este momento tan complicado para él, lesionado después de un año con muchas caídas, lesiones y que ha sufrido mucho, pues bueno, lo han renovado de por vida
hasta cuando él quiera y cuando deje su carrera deportiva. Me parece fantástico. Tiene 30 años. Yo creo que va a volver bien, va fuerte, no tengo dudas de ello. Va a estar de nuevo, ¿no?, siendo protagonista. Y creo que es un espaldarazo para un ciclista que a mí me parece un superclase. Me parece que es valiente. Que muchas veces, pues bueno, esa suerte que se debe tener en el ciclismo, o ese punto final de posicionamiento en una carrera, que no es tanto la suerte, pero que quizá hay muchos segundos, ¿no? Que siempre comentamos, que decimos, ostras, es que ¿cuánto segundo puesto tiene Van Aert? Tiene mucha victoria, pero ¿cuánto segundo puesto, no? Pero creo que es uno de los ciclistas de los últimos años, sin lugar a dudas. Un superclase tremendo, que destroza pelotones en montaña, que gana maillot verdes, que gana el sprint, en fugas, que es un gregario además cuando trabaja extraordinario, y que va a ganar mucho más. Seguro que este año va a quedar atrás. Y me parece que después del run que había sobre si podía ir a Bora por el tema de Red Bull, etcétera, que Visma lo renueve, también es un espaldarazo para el equipo, para Visma Lease a Bike, importante de cara a la próxima temporada. Bueno, la última actualización del ranking UCI, que se actualizó tras el Campeonato de Europa y las clásicas World Tour canadienses, entre otras carreras, que ha provocado que Movistar haya caído una posición, mientras que el Emirates sigue en lo más alto, se afianza, podríamos decir, y Soudal Quick-Step se avanza a Red Bull Bora tras la victoria de Merlin en el Campeonato de Europa. Un poco Emirates es primero, Lease a Bike es segundo, el Lidl Trek es tercero en el ranking UCI, Soudal es cuarto, Red Bull es quinto, Ineos es sexto, Decathlon AG2R es séptimo, Alpecin, Lotto, Groupama, Israel Premier Tech, EF, Jayco y Movistar ahora es 14º, por delante de Bahrein, de Intermarché, de DSM, de 1X, de Arkea, de Cofidis, de Astana, de Tudor, del Total Energies, del Caja Rural, del Q36,5 Pro Cycling Team, del Ken Pharma, que es 26º por delante de Burgos BH, y ya por detrás Bardiani, el Polti Cometa y compañía. Bueno, pues ahí está un poco la clasificación respecto a la última actualización. Hay unas declaraciones también, ya que estamos con el Visma, iremos cambiando, iremos pasando de este y otros equipos, pero hay unas declaraciones de esta semana de uno de los directores del Visma, de Fran Maassen, sobre Jonas Vingegaard, en una entrevista en el medio danés BT, donde el neerlandés ha aprovechado, yo no sé si para meter algo de presión a Vingegaard o no. Es verdad que uno lee el titular y se asusta, después cuando lee un poco más la noticia, como comentamos en el grupo de Telegram, quizás un poco diferente, pero él le preguntan sobre Vingegaard, el futuro, ya sabemos que no va a volver a correr este año ya, y dice lo siguiente, dice: a Jonas Vingegaard no le gusta la idea de volver al Tour de Francia y ser segundo, quiere ser el mejor y tiene que trabajar muy duro para mejorar. Será un desafío, porque si se mantiene al mismo nivel, probablemente no va a poder vencer a Tadej Pogačar. Claro, así, claro, parece fuerte, ¿no? Un poco porque uno entiende que este año Vingegaard, si ha estado un poco por debajo en el Tour de Francia de su nivel, lógicamente es por una caída en la Itzulia que frena también su entrenamiento, su puesta en escena, su puesta a punto, mejor dicho, y que sin duda sin eso habría estado un poco mejor. ¿Hubiera ganado Pogačar? Difícil, este Pogačar de este año me parece que es estratosférico. Pero claro, recordar, ¿no? Quizá pueda sonar un poco extraño recordar que Vingegaard a este nivel no puede ganar a Pogačar cuando ha estado a otro nivel sí que lo ha derrotado, ¿no? A Tadej Pogačar en 2 Tours de Francia, con las circunstancias también, hay que decirlo siempre, de la caída de Pogačar en Lieja y la muñeca. Pero después es verdad que matiza un poco todo y se entiende de otra manera. Dice, ha crecido mucho mentalmente en las últimas temporadas, este año se ha convertido en un corredor diferente, ha sobrevivido a todo. Y el año que viene volverá a competir con los mejores corredores del mundo. Jonas es especial, habrá que ver cómo va su preparación y lo fuerte que es. Espero que pueda vencer a Pogačar, pero es difícil decirlo. Yo creo que más allá de esa caída en la Itzulia, que sin duda Vingegaard hubiera estado mejor o más cerca de Pogačar en el Tour de Francia si no se hubiera producido esa caída. Pero yo creo que en Visma tienen la sensación, y seguramente todos ellos a este nivel, ¿no?, manejarán datos tremendos profesionalmente, de los rivales incluso, ¿no?, también para hacer sus mediciones, de que Pogačar, si mantiene el nivel que ha establecido este año, al que ha llegado este año, ya me acuerdo del año pasado que Machín nos dijo aquí, ¿no?, que Pogačar no había tocado límite y que esperaban que fuera creciendo en ese rendimiento, pues quizá en Visma ya saben que al mayor nivel de Vingegaard y estando sano, tampoco hubiera derrotado a este Pogačar.
y entiendo que por ahí quizá van estas declaraciones que bueno, insisto, hay quien se las ha tomado de una manera o de otra, yo os lo explico y a partir de aquí tomamos conclusiones. Es cierto que el nivel de Pogačar ha asustado este año y además hay unas declaraciones esta semana de Gianetti que aún, pues bueno, si las escuchan o leen en Visma, pues aún pueden estar más asustados, ¿no? Lo dijo en Whirler Flits, dice, todavía es muy joven, comentaba Gianetti, ya sabéis que es el capo de Emirates, que todavía tiene 26 años, sabemos que los ciclistas pueden mejorar físicamente hasta los 30 por lo menos, también es necesario que siga desarrollándose porque la competición también lo hace, creo que eso es especialmente cierto para tipos como Remco Evenepoel y los jóvenes que están subiendo. Ha sido una temporada increíble, exhalaba Gianetti, por fin llegó el gran objetivo, el doblete Giro y Tour de Francia, ha ido tan bien, tan convincente, es difícil para nosotros darnos cuenta de lo que ha conseguido porque no tiene precedentes. Explicaba el agente de Pogačar, Alex Carrera, también sugirió recientemente que el esloveno le encantaría ganar la Vuelta Ciclista a España y el Tour Down Under en su carrera. Gianetti se negaba a hacer comentarios sobre el programa de Pogačar para el 2025. Decía, de momento tenemos que seguir concentrados hasta el Giro de Lombardía, estamos llegando a un punto muy importante de la temporada ciclista con los campeonatos del mundo, cuando terminen todas las carreras nos lo tomaremos con calma, también tenemos que esperar a conocer los recorridos del Giro, del Tour y la Vuelta y por supuesto los recorridos también van a influir en la estructura de la próxima temporada. Bueno, un poco siendo prudentes al respecto. Más cositas, va, que si no es esto se nos está haciendo largo. Y el podcast cada día dura más. Va. Euskaltel Euskadi, que va a tener su propio documental. Gran noticia. Del viernes 20 al 28 de septiembre se va a llevar a cabo el famoso festival de San Sebastián. De hecho, se está llevando a cabo ya estos días. Una fiesta del cine anual en territorio español. Y un día antes del inicio, pues se presentó un documental llamado Marea Laranja, que lleva a cabo la historia del Euskaltel Euskadi, uno de los equipos más históricos y míticos del ciclismo nacional y casi os diría que en muchos momentos internacional, ¿no? Por todo lo que han conseguido en todo este tiempo con sus altos y sus bajos. La verdad es que lo miraremos y lo disfrutaremos. Más cositas. A ver, el director de la Vuelta Ciclista a España, en una entrevista realizada para el podcast de Joan Seguidor, compañero con Iván Vega aquí, habitual del podcast, dejó caer cuando se le preguntó si ve algún español que pueda ganar en el corto plazo la Vuelta Ciclista a España después de que se cumplan 10 años de la victoria de Contador, y decía el bueno de Guillén, decía Enric Mas, ha estado ahí con una condición muy ofensiva, ojalá que pudiera ser él, pero la realidad es que lo tenemos difícil, decía, no nos vamos a engañar, siendo muy sincero, ¿no? Decía, hay mucho talento extranjero en el pelotón y la Vuelta es una carrera bastante cotizada en los últimos años, ahí está la participación que tenemos, no han venido figuras más relevantes como Pogačar, Vingegaard o Remco, pero después de ellos han venido lo mejor. Eso hace que sea muy difícil para un español que pueda ganar. Además, durante la entrevista, también Guillén ofreció algunas actualizaciones sobre el trabajo de la carrera para su recorrido en la edición 2025, donde se espera que Roglic pueda volver a correr para ir a por un quinto título, algo que sería espectacular, batería el récord, ¿no?, de victorias de forma definitiva. Ahora está igualado con Roberto Heras con 4. Dice, el recorrido está bastante avanzado, decía Guillén. Es verdad que una vuelta tarda meses en hacerse, hay que tener en cuenta los presupuestos, todo lo que tienes que pagar, ingresar, todo lo que hay que dar a los patrocinadores, todo eso hay que analizarlo, así que todavía queda mucho por recabar, pero es verdad que tenemos mucho avanzado. Es obvio que queremos presentar el recorrido a finales de año o principios del siguiente, pero como no es un proceso de poco tiempo, llevamos bastante avanzado, un 70%, seguramente en breves se empiecen a filtrar etapas, como pasa siempre con la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que a partir del mes de octubre o sí, ya tendremos las primeras filtraciones al respecto. Renovación importante para Cristian Rodríguez, renueva su contrato con Arkea, 2 años, 29 años, escalador, gran temporada y sin duda pues contentos por él, se lo merecía. Seguir en el Arkea sin lugar a dudas, incluso pues haber fichado por otro equipo, tener ofertas. Se está hablando mucho de Iván Sosa, que ya sabéis que va a abandonar Movistar tras la temporada 2024. Yo creo que ha tenido un paso por el equipo francamente malo. Desde Colombia se indica que podría fichar en el EF. Parece que los compañeros de Antena 2 explicaban que podía fichar por EF. Se esperaba mucho más de Sosa en Movistar y no ha cumplido sin duda las expectativas. ¿Qué más? A ver, esta semana volvemos al Visma, volvemos a Vingegaard. Se había hablado sobre si Vingegaard podía correr el Giro de Italia con el Tour de Francia junto con Pogačar la próxima temporada. Lo hablamos la semana pasada en el podcast.
Pues bueno, Maassen, que en otra entrevista, en este caso en Atlas News, decía que de momento no es realista, que es solo su opinión, que el objetivo principal de Jonas es estar fuerte en el Tour de Francia. Veremos qué acaba pasando. Más cositas. El puertorriqueño Abner González, ex de Movistar, ficha por Caja Rural. Gran movimiento, porque además lo ha hecho bien esta temporada y en Portugal, por lo tanto, buen movimiento para que siga evolucionando. ¿Qué más tengo por aquí? El de Galdón, que ha subido a 5 talentazos. Uno de los equipos que mejor trabaja, su equipo de desarrollo cada año, que más réditos además luego consigue con su estructura en World Tour. Y a los futuros vueltómanos, Leo Bizot y Paul Seixas. Hay que añadir ahora a su compatriota Noah Isidore, el australiano Chamberlain y el danés Pedersen. Todos para arriba. En este caso, todos protagonistas en el equipo. Especialmente vamos a estar pendientes de Seixas, ¿no? Que parece que es el ciclista con más talento de este grupo. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Más noticias importantes. Bueno, unas declaraciones de Geraint Thomas y Luke Rowe en el podcast suyo, hablando un poco sobre Ineos y este problema que siguen arrastrando. Ya la semana pasada ya lo comentamos. Siguen hablando y dándole vueltas en Geraint Thomas y compañía sobre por qué no rinden al nivel. En esta ocasión decían en su último episodio que definitivamente no tenemos el mayor presupuesto de este pelotón, decía Geraint Thomas, algo que, bueno, es verdad que no es el mayor, pero sigue siendo de los mayores. Decía Thomas, no voy a entrar en detalles, pero sé cuál es el presupuesto del equipo para los ciclistas y sé cuál era el del equipo Emirates en el Tour de Francia y no está muy lejos, lo cual es irreal. El total para 30 corredores y luego el UAE es un buen trozo. No lo sé de memoria, pero un buen 80% de nuestro presupuesto se gastó en 8 corredores del Emirates. Se habla mucho de presupuesto, pero el Emirates es ilimitado. Claramente Ineos está lejos de Emirates ahora a día de hoy, sí. Pero está quizá al nivel de Visma, más o menos, para que nos hagamos una idea, de Red Bull, un poco por ahí. Y son equipos que han rendido por encima de Ineos, claramente, ¿no? Bueno, insisto, vamos a ver qué acaba pasando en el futuro. Él decía, nuestro hombre era Egan Bernal en su momento, antes era Froome, era yo, decía por Thomas, ¿no? Decía era yo mismo, pero claro, el accidente lo ha condicionado todo, ¿no? Hablando de Bernal. Y es que no podemos olvidar que Bernal, claro, tiene un contrato de capo total, ¿no? En el equipo, y que eso, bueno, estas declaraciones de Thomas no es una crítica a Bernal, simplemente es escenificar lo evidente, que presupuestariamente limita los movimientos si Bernal no da ese paso en un momento determinado, que no creo que se le deba de exigir después de su accidente, para volver al nivel en el que estaba y poder luchar con los Pogačar y compañía, algo francamente complicado. Eso es principalmente lo que ha pasado con Ineos, el accidente Bernal, y que después les está costando volver a encontrarse como estructura. Carlos este año quizá no ha estado en el mejor momento. Bueno, vamos acabando muy rápido. Michael Woods, que vivió un Giro de Italia muy complicado, ha dicho esta semana, ha reconocido recientemente que se trató del momento más bajo en mucho tiempo en su carrera deportiva, que estuvo a punto de retirarse incluso, que pensaba que se había hecho viejo, mayor, pero que después encontró de nuevo el punto de pedal y que ha acabado fuerte, sin duda, esta temporada. En Colombia se está hablando mucho de que Movistar no acaba de apostar al 100% por la continuidad de Nairo Quintana. Vamos a ver qué acaba pasando. Estaremos pendientes de si sigue o no sigue con Movistar. De momento no se sabe nada más. El mundo del ciclismo español se ha visto sacudido esta semana por la triste noticia que han adelantado los compañeros de Ciclo 21, porque el ex seleccionador José Pepe Grande Sánchez fallecía a los 79 años de edad, legendario hombre del ciclismo, que, bueno, sin duda nos ha dejado el protagonista en mundiales con Indurain, Olano y compañía. Descanse en paz. Comentar que Matej Mohoric va a lucir por primera vez su maillot de campeón del mundo de la UCI Gravel World Series de Girona. Va a estar ahí. Y poco más, y poco más. Vamos a debatir en tertulia. Ya veis que hay mucha cosa. He dejado atrás algunas noticias porque, insisto, si tengo que meterlo todo, estaríamos aquí durante días. Vamos a debatir en tertulia un poquito también sobre el Mundial, sobre lo que pueda pasar, Pogačar, Remco, Van der Poel, aquí le va mejor el recorrido, España y alguna otra noticia más que también merece ser comentada. Va, seguimos. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast.
Participa en nuestra comunidad, busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Biciescapa Podcast, ahora en Telegram. Enseguida vamos con la tertulia, pero ya sabéis que si estáis pensando en renovar vuestra bicicleta antigua, este mensaje es para vosotros. Ahora es el mejor momento con los Renove Days de Scapa. Del 2 al 29 de septiembre te ofrecemos la mayor tasación. Solo tienes que venir con tu bici a cualquiera de las tiendas físicas Scapa y recibirás esta magnífica tasación. Aprovecha porque tu bici antigua ahora vale más. Y además, os recuerdo que si te gusta la carretera, en Scapa han hecho una increíble selección de Orbea Orca y Giant TCR con unos descuentos especiales para todos vosotros, los oyentes del podcast. Descúbrelos en cualquiera de sus 8 tiendas o en la web biciescapa.com. Y ahora sí, vamos a conversar con buenos amigos. La Pájara, la tertulia ciclista de Scapa Podcast. Tenemos que especular sobre ese mundial en ruta del próximo domingo. Tenemos que hablar de alguna cosita también de Castrillo y Movistar que está saliendo en las últimas horas y de muchas otras cosas. Muy bien acompañado, como siempre, con nuestra compañera de Eurosport, Laura Álvarez. Laura, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Muy buenas, encantada de estar aquí otra vez. Un placer escucharte. Y el compañero de relevo, Fran Reyes, del que hablaba ahora hace poco yo en la parte inicial del podcast, por ese reportaje con Matías Cattaneo, etcétera, y que ahora vamos a comentar. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Joan. Hola, Laura. Hola a todos los oyentes de Scapa. Estoy fenomenal, con las piernas cansadas después de haber corrido media horita de buena mañana y el cerebro fresco. Bueno, estás con las piernas de Roglic, que ha dicho hace poco también que ayer sentía las piernas, la vuelta en sus piernas en la crono del Mundial. Ahora voy con ello, pero oye, Fran, ese reportaje con Cattaneo que me parece tan interesante, que me ha gustado mucho porque además es un tema que a mí personalmente también me interesa, ¿no? El medir respecto al esfuerzo, no pasarte, pero tampoco quedarte corto, ¿no? Y es verdad que durante mucho tiempo en el mundo del ciclismo se ha llevado la delgadez hasta el punto extremo pensando que eso daba mejor rendimiento, ¿no? Y es verdad que en los últimos tiempos esto está cambiando y ya vemos a ciclistas quizá, pues, a ver, entenderme, no es exagerado, pero con otra fisonomía quizá un poquito más ancha y dando buen rendimiento en la montaña. Quizá está cambiando o no la mentalidad, no sé, te lo pregunto. ¿Y qué sensaciones tuviste, no? Hablando con el italiano, que además ha recuperado su mejor estado de forma. Pues mira, francamente, Joan, es curioso porque este es un reportaje que la entrevista está hecha desde enero. ¿No? O sea, a mí es que esta historia me la contaron una persona que estuvo trabajando en Lampre hace años y años, ¿vale? Y se me había quedado ahí flotando en mente el decir que este chaval había sufrido, ¿no? Con esto que él no llega a definirlo como una enfermedad concreta, ¿no? Pero que él sabe que ha tenido, pues, digamos, el desorden alimentario, ¿no? Que dirían los ingleses. Y cuando le saqué el tema, el tío estuvo encantado, pero encantado de abordarlo, encantado de contarlo, porque sabe lo mucho que ha sufrido con este tema de la alimentación, del peso, de no saber lo que estás haciendo y de que se querer simplemente imitar modelos, ¿no? Muchos de los trastornos de conducta alimentaria vienen creados por el autoconcepto, ¿no? Por el hecho de que miras a una persona que consideras que es más guapa o más atractiva o que rinde más que tú, te quieres parecer a él o a ella y para eso pues haces barbaridades con tu cuerpo, con tu alimentación y demás, ¿no? O sea, no deja de ser la misma mecánica, la misma dinámica. Ahora, la suerte que hay, la suerte que tienen los ciclistas de la generación actual es que, por un lado, están mejor rodeados a nivel de técnico y eso les va a ayudar a no cruzar determinadas líneas si siguen los consejos de dichos técnicos. Y, por otra parte, que, como bien dices, ha evolucionado mucho el perfil de ciclista. Tú miras desde cerca a un Girmay, a un Van der Poel, a un Van Aert y son atletas, ¿no? Son deportistas completos, no son solo máquinas de pedalear, no son solo piernas. Y con Pogačar ocurre parecido. La diferencia fisonómica entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard
es notable. Vingegaard sí que tiene una fisonomía más de vieja escuela, de estar muy, 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 muy ligero, mientras que Tadej Pogačar tiene un punto más de cuerpo que no le impide ser mejor que él en ocasiones cuesta arriba. Y creo que esa referencia y ese conocimiento que se tiene ahora de la nutrición van a ayudar a que haya menos impacto de TCA en el pelotón, pero que esos TCA van a seguir existiendo igual que existen en todos los deportes. Ajá, interesante. Laura, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí es cierto, como dice Frank, que las cosas están cambiando en el sentido de que con el avance tecnológico y sobre todo el control que hay ahora mismo sobre los deportistas, todo está mucho más medido y ahora los corredores ya no es ese estilo de ciclista en el que lo más importante es estar delgado, ¿no? Creo que ahora ya entienden un poco qué fortalezas pueden tener en quizás tener una masa muscular más alta, sobre todo ahora que los corredores salen más versátiles en el sentido de que pueden pensar en hacer una temporada de grandes vueltas y quizás sí tengan que perder peso, pero luego pueden también cambiar su fisionomía un poquito más para estar en clásicas. Creo que es algo cada vez más habitual el hecho de que, sobre todo, y esto sí es cierto, en el pelotón masculino no haya tanta obsesión por estar delgado, por estar sumamente fino toda la temporada y demás. Quizás en el pelotón femenino falte un poco más de progreso en ese sentido, porque sí es cierto que las mujeres biológicamente pues tenemos un porcentaje de grasa más alto, Correcto. porque estamos biológicamente preparadas para ser madres, ¿no? Y eso conlleva una transformación física muy, muy grande. Entonces, en ese sentido, quizás las chicas todavía tengan que hacer un recorrido más largo, pero sí que es cierto que en ellos ya no hay esa obsesión por estar delgado e incluso los que ven alrededor de sus preparadores el beneficio de quizás tener más musculatura, de un peso más elevado para conseguir otros tipos de rendimiento en el sentido de potencia, incluso en la crono, ¿no? Hemos visto como corredores un poco más grandes en ese sentido, como Filippo Ganna, luego es un corredor que también se defiende súper bien en clásicas o que puede tener grandes vueltas espectaculares dependiendo un poco de su estado de forma, pero creo que sí es cierto que eso es una tendencia que ha cambiado en los últimos años, sobre todo con el avance de la nutrición y de que los corredores ya no lo apuestan todo a lo de antes, que era las grandes vueltas exclusivamente y estar delgado y que se marquen absolutamente esas fotos que a veces vemos de las venas de los ciclistas en las piernas y tal. Yo creo que eso ya no es una obsesión tan grande como antes. Y que después no hay peor sensación en la bici que sentirte vacío, ¿no? Yo siempre digo Claro. lo mismo. Cuando vas vacío en la bici, ¿no? Sin fuerzas porque no te has alimentado bien, etcétera, es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y bueno, pues ahí me parece interesante, ¿no? En base a lo que Fran ha publicado en Relevo, que lo pongamos encima de la mesa, porque creo que todos lo habíamos detectado, ¿no? Un poco que también es esa sensación que teníamos todos de que estaba cambiando quizá un poco y es un tema más que interesante a cualquier nivel, a nivel claro, profesional. Fran. Claro, y es que está afectando a muchas cosas, Joan. O sea, afecta a cómo se disputan las carreras individuales. Claro, claro. Digamos, ¿no? Cada día de competición, porque simple y sencillamente antes el ciclista en víspera de la carrera y entrenando comía, como me dijo una vez un corredor del Movistar, lo justo para no morirse, Sí. y ahora en cambio va siempre con los depósitos llenos, ¿no? Y el poder ir con los depósitos llenos le permite rendir en la primera hora, la segunda, la tercera y hasta la séptima. Y es por más otra sano parte, incluso, Fran, es más sano claro, incluso también, que esto también es importante, hablar de sano desde el punto de vista que ir agonizando a nivel de esos depósitos que hablas no es bueno para el cuerpo también, ¿no? Y que es importante que el ciclismo transmita la sensación de que es sano hacer el deporte dentro de la profesionalidad y el deporte de élite, que siempre sabemos que hay ese componente de exigencia máxima, ¿eh? Pero yo creo que también es bueno para el deporte. Perdona, te he cortado y cambiaré de tema. Acaba. No, pero, va en esa línea, ¿sabes? Que es que el comer bien y el mantenerse sano Claro. es lo que les permite también que las temporadas sean un poquito más largas, lo que les permite también que en las grandes vueltas, en la tercera semana, el nivel sea parejo con el de la primera. Digamos que hemos estado durante muchos años y viviendo en una lógica donde la idea era llegar limado y limarte lo menos posible, ¿no? Digamos, ¿no? Empezar acabar las grandes vueltas técnicamente enfermo, pero no lo suficientemente enfermo como para estar tosiendo. Tremendo Y esa ahora, al revés. Sí,
Tremendo, tremendo. Tremendo esta expresión, que es así, ¿eh? O sea, que realmente es así. Para cualquier otro ser humano sería esto, ese estado, ¿no? De realmente encontrarse está mal, ¿no? Incluso, pero es así. No tengo más tiempo para este tema, pero antes de ir con los mundiales, muy rápido, ¿eh? Daniel Benson, conocido por todos, ha publicado esta mañana que Pablo Castrillo está cada vez más cerca de firmar un contrato de 3 años con el Movistar, mientras que Ineos Grenadiers ha quedado descartado para fichar al doble ganador de etapa de la Vuelta. Vamos a esperar oficialidad. Evidentemente sabíamos que Movistar había o estaba haciendo un último intento por llevarse a Castrillo para la próxima temporada. Laura, no sé cómo lo valoras, a la espera, insisto, de que esto acabe siendo oficial y veremos dónde acaba, porque tampoco nunca se sabe, ¿eh? Ya veremos dónde acaba, pero de momento la noticia es esta. Hombre, pues la valoración yo creo que para todos es positiva. Sí es cierto que, y lo sé porque al final de la Vuelta pues hablé con un par de personas de Movistar y me decían que después de las salidas que van a tener esta temporada estaban así un poco como, no voy a decir desilusionados, pero sí con la necesidad de algo interesante, no solo para el ciclismo español con la figura de Castrillo, sino para el equipo, de pensar en un proyecto de futuro, en volver a entrar un poco en la dinámica de los buenos años de Movistar que últimamente no están siendo como antaño. Entonces, creo que es positivo. Vamos a ver un poco cómo es, y esperando la oficialidad, cómo es el planteamiento que se le pone a Castrillo sobre la mesa. Lo que está claro es que él ha dado un paso adelante. También me extraña que Ineos se haya quedado atrás en este sentido. No sé qué ha podido pasar ahí, pero sí es cierto que el equipo lo necesita, ¿no? Y que también tienen corredores importantes que están creciendo, como Pelayo, como por ejemplo Barrenechea, que vienen los dos de estar en Luxemburgo bastante bien, pero creo que buscan algo un poco más con proyección y a la vez potente, ¿no? Que tenga posibilidades claras. Y obviamente pues estas 2 victorias de Castrillo, y no solo las victorias, quiero decir, la vuelta entera, estando en fugas, saliendo a ataques y estando cara a cara con los mejores, creo que ha sido súper buena de Castrillo y de todo el que en Pharma. Creo que ha sido casi de lo mejor de la vuelta de esta temporada. Y a ver qué pasa, a ver qué es un poco el planteamiento que tiene el equipo para él y qué le ofrecen y sobre todo qué quiere él, ¿no? Que creo que todavía es un corredor que se está encontrando a sí mismo. ¿Fran? Es que yo creo que ahora mismo, como bien dice Laura, Pablo Castrillo es uno de los ciclistas más interesantes que hay en el pelotón, ¿no? No solo ya en el pelotón español, sino en el pelotón mundial, y no me extraña en absoluto que Movistar quiera ficharle, ¿no? Igual que le quiere fichar Astana, igual que le quería fichar Ineos. Me sorprende, como, al igual que a Laura, que Ineos se haya quedado descolgado en una carrera donde en principio llevaba la delantera, ¿no? Porque ya en el mes de marzo surgió la primera información vinculando a Castrillo con Ineos. ¿Qué puede haber pasado, no? ¿Hasta qué punto a lo mejor es una cuestión de precio? ¿Qué ha ocurrido para que de repente Ineos pierda fuerza en esa puja? La verdad es que eso es lo que a mí más me sorprende de este culebrón que se ha generado en torno a Pablo Castrillo. Quizá una cuestión de que él, ¿no, Fran, quiera estar en España o mantenerse quizá en una estructura española. Esto podría ser, ¿no? No sería la primera vez que lo vemos. Especulo, 100%, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que coincido con vosotros. Es sorprendente, ¿no? Que Movistar gane una batalla en lo económico a Ineos a día de hoy, con la necesidad que tiene Ineos, ¿no? De llevarse a ciclistas de primer nivel en estos momentos, que den una vuelta de tuerca un poco a su situación deportiva. Sorprende a todos. Otra cosa es para qué piensa, ¿no, Fran? Movistar es lo que decía Laura, o sea, ¿qué Castrillo ve Movistar en el futuro? Simplemente lo que es, ¿no? Lo que ha sido hasta ahora, que ya es mucho, un ciclista para filtrar en fugas que sea importante, clave y en un momento dado que siga evolucionando y a trabajar, o se puede llegar a pensar en él como un ciclista para ser líder de este Movistar en el futuro, que parece que ese puesto lo han intentado con Carlos y han titubeado un poco, ¿no? Yo creo que sigue con Enric Mas, pero están ahí, bueno, viendo a ver, ¿no? Si encuentran otra alternativa en el futuro para combinar con Enric. Esa es la gran pregunta, ¿no? Si Castrillo puede llegar a serlo, Fran. Ahí, Pablo, en una entrevista que tuvimos este mes de marzo, si no me equivoco, justo antes de Vuelta a Cataluña, en Sierra Nevada, él me decía que se veía como un cazaetapas. ¿Y qué ocurre? Que es que él ya ha conseguido ser un cazaetapas, ¿no? Digamos que ese sueño que él tenía a largo plazo en su vida deportiva, él ya lo ha hecho realidad con estas 2 victorias en la Vuelta.
a partir de ahí probablemente le toque ser más ambicioso. Es un ciclista que siempre ha destacado por sus cualidades de fondista, ¿no? Unas cualidades que compartía con su hermano Jaime, que es esa capacidad de hacer un esfuerzo, repetirlo, 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 que es tan apreciada en el ciclismo actual. Que sea capaz de disputar tú a tú las grandes carreras con los mejores, es que eso ya es harina de otro costal. Nosotros con Enric Mas, que a veces es tan vilipendiado, ¿no? Y tan ridiculizado, lo cierto es que Enric es un corredor en el cual puedes confiar para que esté entre los 10 mejores de cualquier carrera World Tour del mundo. Eso es verdad. Y realmente no hay 20 tíos en todo el pelotón con esa capacidad, con esa regularidad, con esa solvencia, etcétera. Que luego en las grandes citas podemos discutir, ¿no? De si a lo mejor en el Tour de Francia se le hace bola, que puede ser que sea por una cuestión física, puede ser que sea por una cuestión psicológica. La cuestión es que en el Tour de Francia lleva varios años sin dar el do de pecho que se le esperaba. Que Pablo Castrillo llegue a tener ese nivel es muchísimo pedir. Es muchísimo pedir porque es algo que lo pueden hacer nada más que 20 privilegiados en todo el mundo. Yo personalmente creo que tiene la capacidad. ¿Tú sí, ¿Crees pero que sí? Sí, yo creo que tiene esa capacidad, ¿no? No sé si tiene la capacidad de estar disputando el podio del Tour de Francia, pero sí que creo que es un tío que por el cual se puede apostar para que acabe entre los 10 primeros de la Vuelta a Cataluña. No obstante, el escalón que hay entre ser noveno en la Volta Claro. y ser tercero en el Giro es enorme. Y el escalón entre ser tercero en el Giro y ser primero en cualquiera de las tres grandes es un salto mayor todavía. Con lo cual, bueno, pues tendrá que ir descubriendo paso a paso hasta dónde es capaz de llegar. Laura, para acabar con este tema, ¿tú lo ves con opciones de llegar a ser un líder a este nivel que dice Fran? A ver, es que yo siempre pienso en estos corredores jóvenes que intentan entrar en ese escenario, que ser coetáneos de Pogačar y de Vingegaard les pone en un escenario muy difícil, ¿no? Pero Pobre. sí es cierto que sí veo a Castrillo un poco en ese tipo de evolución de estar ahí en carreras importantes, pero siempre pienso que cuando hablamos de un fichaje como estos jóvenes, en los que, pues bueno, han tenido ya un punto de forma importante, hay que ver un poco también qué quieren ellos, ¿no? O qué buscan ellos de su carrera profesional. Ahora, también es cierto que después de la vuelta de Enric, donde se le ha visto de otra manera, un poco más valiente o incluso, no sé bien cómo definirlo, pero aunque sí un poco contenido, que creo que es algo que siempre hemos visto en Enric, diferente, ¿no? Un punto de forma distinto. No sé si hay algo que haya cambiado, no sé si es parte de la mentalidad de Enric en estas temporadas y si lo va a poder mantener en otras carreras. Entonces, como Enrique es una pieza clave dentro del Movistar, hay que ver también dónde encaja la pieza de Castrillo y qué es lo que quieren de Castrillo y si es compatible con Enric o cómo lo van a gestionar. Es cierto también que dentro del equipo hay muchos corredores jóvenes que quizás ya tienen ese perfil de cazaetapas que decíamos antes de Castrillo, pero igual a él se le plantean otras cosas como eso, estar entre el top 15 o top 12, ¿no? De carreras de una semana o bueno, el Tour todavía lo veo un poco lejos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo son las próximas temporadas, porque es que claro, son corredores tan jóvenes que a mí como que me da un poco de apuro Sí. ponerles ya, hablar ya de un Tour y de giros y de tal, ¿no? Es como vamos a ver a dónde va y luego cuando se vean en un momento en ese escenario, pues ya nos ponemos serios, pero hasta ese punto... Totalmente. Bueno, veremos. Vamos a hablar del Mundial. Un poco vamos a especular sobre lo que pueda pasar, a ver cómo veis vosotros la carrera, cómo os la imagináis, las opciones, sobre todo esa prueba en ruta masculina. Y antes os pido una pincelada, una opinión sobre la victoria de Remco ayer en la crono ante Ganna y Affini, tercero. Tarling, recordemos que fue cuarto, que seguramente era un poco el podium que todos teníamos en la cabeza, ¿no? Tarling con Ganna, con Remco y Roglic bastante por debajo. Decía que sentía la Vuelta Ciclista a España en sus piernas, dijo Roglic al llegar a meta, muy lejos de
quizá, yo tampoco lo veía en el podio, pero bueno, mucha gente le daba opciones de poder luchar por ese podio. Bueno, victoria de Remco, que sigue demostrando que en esta disciplina está ahora mismo a un nivel altísimo, y fue, bueno, no fue una exhibición, porque al final fueron 6 segundos, Laura, pero sí esa sensación de que si hubiera necesitado más, por lo menos yo tuve esa sensación, lo hubiera dado, ¿no? O sea, es que esa sensación de, bueno, son 6, pero si hubiera necesitado un poquito más, lo hubiera dado también y hubiera ganado, ¿no? Y esto realmente, bueno, no sé, ¿hasta dónde va a llegar en esta disciplina Remco Evenepoel? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto va a ganar? Pues seguramente muchos años más, ¿no? Vamos a ver, porque es cierto que tengo la sensación con Evenepoel que después de la vuelta que ganó, entró ya en un punto de madurez como corredor profesional diferente, ¿no? En el que sabe centrar mucho más el tiro a la hora de elegir los objetivos, a la hora de estar concentrado, de no dejarse llevar por lo que se dice de él o por lo que se espera de él. Y creo que ahora mismo estamos viendo o estamos empezando a ver su mejor época de maduración, ¿no? Y de sacarle rendimiento a cada carrera en la que está y saber que un poco el estilo de Pogačar de cada vez que sale en una competición es a ganar y todo lo que no sea por lo menos el podium para él no es viable, porque además entra dentro de ese grupo de estrellas y extraterrestres, ¿no? Del ciclismo de ahora. Entonces, sí es cierto, yo tuve la sensación de que llegaba y que tenía la posibilidad de que si le ponen, pues, no te voy a decir 15, pero 10 o 8 kilómetros más, todavía lo hubiese superado a gana, ¿no? Pero estuvo bien la carrera de ayer, sí es cierto que la última parte ya estaba un poco más claro esa ventaja, pero luego sí, se quedó en solo 6 segundos y es impresionante. Yo creo que él está disfrutando de este momento, después de los juegos con el doblete, también la mentalidad creo que cambia, ¿no? Es Remco Evenepoel, pero eres doble campeón olímpico, para todos es como que ya has conseguido lo que tenías que conseguir esta temporada, ¿no? Es como lo máximo, haces historia y ya te quedan los mundiales para seguir ganando, pero desde luego mayúsculo, ¿no? Y yo la verdad que creo que estamos dejando de ver al Remco más, voy a decir, niño, y ahora ya estamos viendo a más un hombre más centrado en su actitud, lo ves más relajado, más, no sé cómo decir, coherente en sus entrevistas, tranquilo, sincero, no intenta disimular nada. A mí me gusta mucho más esta nueva faceta y la verdad que creo que le está saliendo, obviamente, ¿no? Súper bien. Fran, ¿qué te pareció lo de Remco ayer? Me pareció que, como bien dice Laura, va en la línea de lo que ha conseguido hacer Remco esta temporada, ¿no? A nivel de tener una solvencia en su rendimiento, ¿no? Una solvencia, no, perdón, una continuidad en su rendimiento. Realmente en esta crono hemos visto un poco la prolongación de lo que vimos en la crono de los juegos, tanto en chicos con Remco como en chicas con Grace Brown. Y bueno, estuvo muy chula. Además, técnicamente fue muy interesante, ¿no? El ver cómo había distintas partes, ¿no? En el caso de las chicas había 3 parciales, un primer parcial que compensaba la fuerza cuesta arriba, un segundo que recompensaba el manejo de la bici y la agresividad a la hora de tomar curvas y demás, al tener un poco más de descenso, y luego esa parte final completamente plana, ¿no? En el chico también fue parecido y eso fue siempre interesante de ver, ¿no? Las dinámicas que se iban generando. Y me sorprende muchísimo el nivel que tiene Remco, pero que eso lo habíamos visto ya en cronos precedentes, como en la comparación entre Remco y Pipo Gana, que son los 2 mejores contrarrelojistas de la actualidad, resulta que en el terreno llano, donde se supone que los vatios de Gana deberían de imponerse, están muy parejos o incluso lleva una pequeña ventaja Remco. Y eso es sorprendente tanto por la capacidad de producción de vatios como por la eficiencia aerodinámica que tiene Remco Evenepoel con respecto a Filippo Ganna. Es que es una cosa de locos eso, Fran. O sea, yo ayer lo pensaba también, esto que estás apuntando, digo, pero ¿cómo puede ser que con la diferencia de físico y a priori de potencia en el llano, ¿no? Que debería de tener, porque Remco, a ver, es bastante, tiene otra capacidad física, es diferente, es más bajito, ¿no? Etcétera. ¿Cómo puede ganar a Gana ahí? O sea, es que me parece, de verdad, es para estudiarlo, porque es que yo no recuerdo un ciclista de sus características físicas que consiga ganar a este tipo de ciclistas tan grandes, especialistas en la disciplina, siéndolo él también, un especialista, pero es que la potencia que tiene
Es que, de verdad, es algo para estudiar, ¿eh? Realmente, yo no recuerdo nada igual a lo de... Es que es la potencia y la aerodinámica. Yo recuerdo el año pasado en Glasgow cómo Gana, frustrado, lo que decía era que tenía que sentarse con los técnicos de Ineos para ver cómo podía mejorar su coeficiente aerodinámico porque le parecía alucinante que hubiera tanta diferencia entre Remco y él. Claro, es que... O sea, y dice, pero es que hay ciclistas, ¿no? Que son súper dotados para eso, ¿no? Que hay gente que se le da bien abrir botes de conserva. Y abre los botes, ¿sabes? Y le da lo mismo que sean lentejas, patatas, habichuelas, lo abren espectacularmente de una sentada, ¿sabes? Le tienen pillado el truco. Y hay ciclistas que son súper dotados para aerodinámica. En España hemos tenido y tenemos a uno que es Jonathan Castroviejo. Es también un ciclista relativamente pequeño, pero que además tiene la capacidad de hacerse muy pequeño sobre la bicicleta de contrarreloj y de sufrir sobre la bici de contrarreloj como pocos ciclistas españoles de la actualidad. Y de ahí que haya sido un gran contrarrelojista. Y Remco o sea, la primera cualidad la tiene seguro, porque aerodinámicamente es una barbaridad, pero es que además tiene que tener también esa capacidad de sufrir para sacar las prestaciones que saca en las contrarrelojes. Una potencia de piernas tremenda. Bueno, en fin, vamos con la ruta. A ver, evidentemente hay tres favoritos. Pogačar quizá un peldaño por encima, Remco Evenepoel y Van der Poel. Y a partir de aquí hay una serie de equipos con estructuras interesantes, donde se encuentra España, donde se encuentra Francia, donde se encuentra pues Gran Bretaña y quizá Estados Unidos, y no sé si me dejo quizá Dinamarca y bueno, Suiza también. Yo creo que estos serían un poco los equipos, ¿no? Con Hirschi que podrían estar ahí. Hirschi que llega en un gran estado de forma. Pero claro, os pregunto, a ver, Laura, empiezo por ti. ¿Qué tipo de carrera te imaginas? ¿Quién crees que es el gran favorito? ¿Cuál puede ser el tapado? Y después vamos con España y cómo debe de correr esta carrera, porque yo creo que ya lo de las excusas con España se ha acabado. O sea, el equipo es muy bueno, el equipo es potente, grandes ciclistas que están en forma, no tiene un gran líder, pero sí España tiene que ser protagonista a su manera en la carrera. Pero esto va después. Primero, los favoritos, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que por una parte pienso en que puede ser un mundial con sorpresa, pero por otra también tengo la sensación de que a Pogačar no se le escapa. Es decir, lo tengo como principal favorito un poco por saber cómo corre, por saber que no tiene miedo a dar la cara desde lejos, y creo un poco que si él quiere controlar la carrera o quiere marcar un poco el ritmo en la parte final, vamos a ver desde bastantes kilómetros a meta ya movimientos y selección y mucho jaleo en ese sentido, porque también es cierto que para que Pogačar se deshaga de ciclistas como Remco, como Van der Poel, uno, los tiene que dejar solos, y dos, los tiene que machacar desde lejos. Es un poco la manera en la que tiene que hacerlo, aunque, y lo veo totalmente capaz, o sea, no es una cosa que vea utópica. Por otro lado, el resto de selecciones que tienen un conjunto un poco más grande y que pueden intentar evitar esto, confío en que Hirschi, la verdad que estos últimos días en Luxemburgo no estaba tan fino como en las clásicas de un día, no estaba tan potente, no sé si es un poco la acumulación de las etapas o qué, pero ayer, por ejemplo, Mathieu le dejó sentado, ¿no? en el último repecho y no pudo responderle. No sé, la verdad que para los equipos lo veo difícil, pero porque creo que el objetivo tan claro... Pogačar para mí es un corredor que se mueve un poco por la motivación, por la ilusión todavía de ser joven y de tener la capacidad de hacer lo que quiera. Y creo que si él dijo ya desde casi inicio de temporada que tenía ganas de ser campeón del mundo, con un recorrido como este se le pone muy de cara, obviamente, pero es lo que decía, creo que tiene que endurecer muy pronto la carrera para asegurar o para también descartar gente rápido. El hecho de tener un final de mundial tranquilo, entre comillas. No sé, la verdad que en ese sentido me espero muchísimas cosas. Es que el mundial es tan difícil de predecir siempre, aunque haya grandes estrellas, que te puedes esperar cualquier cosa, pero sí que la verdad en este sentido voy con Pogačar ahora mismo 100%. Y respecto a España, no hay excusas para no estar en cualquier corte que se genere en la carrera. Y yo
No sé cuál de ellos, porque ahora mismo veo a varios que pueden estar en muy buen estado de forma. Eso tendrán que hablarlo entre ellos con Montparler y ver cuál está en mejor momento, está fresco y sobre todo cree que puede hacerlo. Intentar estar reservado al máximo para el momento final, o sea, para cuando de verdad empiecen los fuegos artificiales y los ataques serios. Entonces, en ese sentido, para mí una fuga o un corte con gente interesante en el que no haya un español sería criticable, ¿eh? Porque el equipo, la verdad que no hay ninguna pega. No sé, yo no cambiaría ninguno de los que están y no se me ocurren otros que puedan aparecer o que pudiesen también estar en la lista. Quizás Marc Soler, pero incluso él mismo antes de terminar la vuelta dijo que sabía que no iba a estar bien para el Mundial. Así que, ojo, yo creo que puede ser un buen día, pero hay que saber gestionar muy bien la táctica. Yo coincido contigo, exigencia máxima para estar en los cortes, y ahí Pello Bilbao quizá en mi cabeza, ¿no? Por recorrido podría ser una especie de líder, pero bueno, Juan Ayuso también creo que le va bien. Y bueno, no sé, yo veo este recorrido, lo tengo aquí delante, Fran, y yo veo una especie de Lieja, ¿no? Más o menos, que a Remco y a Pogačar creo que se le adapta bien. Son los dos grandes favoritos, con Pogačar quizá un poquito por delante. Van der Poel, que ha bajado un poco de peso, vamos a ver si puede estar ahí. Yo creo que ha bajado un poco de peso las últimas semanas pensando precisamente en este Mundial, ¿no? En estar o poder aguantar la rueda de Pogačar. Y a la vez tengo una duda sobre la distancia. 276 kilómetros, ¿a quién le va mejor la distancia, ¿no? ¿Quién responde mejor a este tipo de distancias tan largas, tan agónicas, Fran? Qué gran pregunta, qué gran pregunta, Joan. La verdad que es una pregunta tan buena que no tengo ni idea de por dónde empezar a responderla, ¿sabes? O sea, yo supongo que al final aquí clave será la frescura, y de hecho estamos hablando de 4 corredores que en mayor o menor medida han estado durante un mes o mes y medio en capilla, ¿no? Han estado un mes y medio tranquilos, sin disputar las grandes carreras, ¿no? Y pendientes solo del Mundial, con lo cual no sabría discernir a quién le viene mejor. Yo me imagino una carrera que va, o sea, en la cual hay varias selecciones que querrán pelear desde lejos, ¿no? O sea, pienso en España, por supuesto, y también pienso en Francia, en Gran Bretaña, en todas ellas coincide algo, que es que tenemos a un tío que seguramente quiera disputar de tú a tú con Pogačar, Van der Poel y Remco, que son Alaphilippe, Pidcock y Juan Ayuso, y después a una serie de corredores muy capaces de dar la vuelta a la carrera si así lo desean, ¿no? Y pienso, yo que sé, en los hermanos Yates, en Romain Gregoire, en Valentin Madouas, y en España, pues, no sabría ni qué decir, ¿no? Porque son muchos corredores de mucha calidad. ¿Qué ocurre? Que enfrente tenemos a 2 países en particular cuya carrera es controlar para su líder. Uno, Eslovenia, y el otro, que es el que para mi gusto va a ser la X de la carrera, Países Bajos. Porque Países Bajos sí que no tiene a un ciclista que sea candidato a medalla que no sea Mathieu Van der Poel. Es el único ciclista, porque realmente ni Mollema, ni Sam Oomen, ni Wilco Kelderman son ciclistas que puedan aspirar de una forma realista a estar entre los 10 primeros de este Mundial, ¿no? Con lo cual, Países Bajos va a controlar. Sabemos que el pelotón va a ir como mínimo tan rápido como quiera que vaya Países Bajos, y a partir de ahí esas selecciones que necesitan que necesitan ser ofensivas, deben de aprovechar cada metro de recorrido. Claro. Deben de aprovechar cada paso por esa cuesta que tiene porcentaje doble dígito, ¿no? Esa subida de 1 kilometrito, no recuerdo el nombre, que hay en el circuito, para endurecer, formar cortes, formar grupos por delante y meter tanta gente por delante como sea posible. Necesitan un corte como el que se hizo en Wollongong, en Australia, hace 2 años, en el cual había 20-25 por delante. Y de ahí salió Remco y de ahí salieron el resto de medallas, ¿no? Toda selección que no sea Países Bajos, Eslovenia o Bélgica necesita un corte como ese. Sí, sin duda, sin duda. Y estás entre los 3 también como Laura, que Pogačar está un poquito por encima, entre Remco y Matías. Vale, todos coincidimos. Sí,
claramente es más A favorito. ver, Pogačar está por encima en cualquier cosa, ¿sabes? Seguramente lo de abrir botas de conserva que decíamos antes, También, ¿no? seguramente Pogačar lo abra mejor que nosotros. O sea, También. Seguramente lo haga todo mejor que nosotros en esta vida. efectivamente. Pero bueno, sí, ya veremos, ¿no? Hay un tema ahí que el tema Roglic, a mí, Fran, a ver si no lo veo yo a Roglic mucho por la labor de trabajar para Pogačar, ¿eh? Es la única duda del equipo esloveno que me... No, para mí, en mi opinión, yo creo que Roglic difícilmente va a ser un factor en la carrera, ¿no? O sea, no me extrañaría en absoluto que lo intentaran mandar por delante en un cortación de meta para no tirar y demás, ¿no? Porque el nombre de Roglic tira mucho, pero creo que por la forma física en la que terminó la Vuelta a España, no me da la impresión, ¿no?, de que vaya a ser un ciclista que, no por la forma física, vamos a hablar de las sensaciones más bien, ¿no? Por las sensaciones que transmitía al final de la Vuelta a España, no me da la sensación de que vaya a ser un ciclista importante en el Mundial. Al final, para acabar bien una gran vuelta, hay que prepararla también muy bien. Hay que llegar muy entero a la salida para acabarla en buenas condiciones. Y yo tengo la sensación de que Roglic no llegó entero a la salida de la vuelta y por ende es imposible que haya acabado la Vuelta a España de forma óptima y que ahora mantenga un punto de forma que le permita estar rivalizando con un Van der Poel o un Remco. Sí. Para acabar, a mí me cuesta visualizar, Laura, que Remco, ya no digo Mathieu Van der Poel, que insisto yo, para mí es el tercero, por las características del recorrido, creo que se adapta más a Pogačar y a Remco, pero incluso así me cuesta mucho pensar que Remco a día de hoy pueda soltar en un ataque, en una rampa dura, ¿no? Como las que vamos a ver el domingo, a Pogačar, llevándolo a rueda. O sea, vamos a poner un escenario donde Remco coge la iniciativa, ataca. Me cuesta mucho imaginar que Remco suelta a Tadej Pogačar, Laura. O sea, ¿qué es lo que debería hacer? Porque creo que en una llegada, si llegan juntos al final, creo que Tadej además es más rápido, ¿no? También. Entonces, creo que es la única posibilidad de que le gane, pero es que, insisto, no me lo imagino. A día de hoy, con todo lo que hemos visto y el gran estado de forma que tiene Remco Evenepoel, pero soltar ahí a Pogačar me parecería que sería un sorpresón, Laura. Yo también lo veo difícil. Lo que pasa en esas situaciones es que hay que ver también un poco cómo se forma ese grupo reducido, cómo se va seleccionando el grupo final, porque al final sí es cierto que puede estar Van der Poel, Remco, Pogačar, alguna persona más importante así que llegue a esa parte final. Y hay que ver a qué ataques sales, cuáles te reservas, cuáles esperas que lo haga otro. Claro. Ahí cuidado porque, a ver, Pogačar sabemos cómo es, pero al final yo creo que se va a encontrar solo ante el peligro. Y lo que puede pasar, o lo que me imagino que puede pasar, es que entre Remco y Pogačar haya un pequeño acuerdo en intentar quitarte primero a Van der Poel, que entre los tres, en una parte final como la que tenemos y con los metros de desnivel que se vayan acumulando, puede ser el que primero caiga. Pero luego en un mano a mano sí es cierto que lo veo muy difícil para Remco, porque yo creo que desde el Tour Tadej también le tiene la medida tomada. Para arriba sabe que tiene la delantera y que tiene un punto más. Lo veo difícil. O sea, sí es cierto que en ese sentido, en un mano a mano, me sorprendería, bueno, muchísimo que Remco pudiese con Pogačar. Así que a ver qué pasa. Pero es que es un mundial, muchos kilómetros, y que siempre hay sorpresas. Siempre hay alguno al que le entra una pájara, o que tiene dudas, o que se equivoca, también puede pasar. No sé, yo la verdad que, insisto, voy con Pogačar al 100%, un poco por la confianza que te da de efectividad en cada carrera, pero no sé, vamos a ver qué ocurre. Igual Remco también llega aquí en un estado de forma parecido al de los Juegos Olímpicos. Exacto. De hecho, en el último mundial, Pogačar llegó bastante vacío, o sea, al final de carrera también un poco por distancia, etcétera. Entonces también hay que ver en qué circunstancias se da. Lo vamos a disfrutar, eso sin duda. Y hasta aquí somos capaces de pronosticar nosotros. Insisto, la carrera al final siempre tiene sorpresas y esta es la gracia de este magnífico y maravilloso deporte. Oye, Laura, gracias como siempre por pasarte. Te hemos escuchado con atención y te escuchamos como siempre también en Eurosport. Un abrazo bien fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo.
Fran, no sé qué tienes preparado por ahí por relevo, ¿algún reportaje más ahí en las próximas semanas? ¿Algo hay por ahí o no? Sí, ¿no? Sí, hay el copón, demasiado, más de los que serían buenos para mi salud y, ya lo iréis viendo. O sea, esta semana, por ejemplo, una entrevistita con Miguel Morrás, el español que se proclamó el único ciclista español que ha sido campeón del mundo juvenil hace 30 años en Quito. Muy bien, pues interesante. Pues la leeré, como siempre, como todo lo que publicas. Un abrazo fuerte, Fran, gracias. Muchas gracias, chao. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.